La siguiente transmisión es financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. El tema son las elecciones, el proceso electoral que se avecina. El invitado, un internacionalista, estratega, consejero y analista político, ha lanzado un libro con un título impactante, La farsa electoral, y un subtítulo más sugerente aún, 123 formas de hacer fraude electoral. Del autor y su obra, de sus reflexiones políticas, vamos a hablar con el audaz escritor. Bienvenido a Congreso y Sociedad, Javier Loaiza Ramírez. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Javier, la farsa electoral, la nuestra, la de América Latina, es una farsa electoral. ¿Son las elecciones una farsa? ¿Es tan apocalíptica su visión? Es una farsa por muchas razones. La primera es porque normalmente los políticos ofrecen una cosa y luego hacen lo que les da la gana, de entrada. Y en el libro pues traemos la definición de farsa que hace el diccionario de la Real Academia, y esa es una pantomima. Pero es una farsa además porque, como se muestra en la portada, es porque la política dejó de ser en mucho digámoslo, un mercado de ideas y de propuestas, y se volvió un mercado de dinero, donde prácticamente lo único que se mueve no son ideas, sino dinero. Dinero para comprar votos, dinero para comprar medios de comunicación, dinero para mandar a hacer encuestas y luego manipular su interpretación y decir, este candidato tan bueno, obviamente no van a decir tan bueno, pero este candidato, por bueno que sea, no tiene chance, entonces ni piensen votar por él. Hay una manipulación. Es una farsa además porque hay una manipulación del lenguaje, porque se engaña y se dicen mentiras en las campañas. Es una farsa por muchos aspectos, y es una farsa también porque a nivel global, de los 173 países del mundo donde se realizan elecciones periódicas para escoger gobernantes, más de la mitad son lo que se reconocen como autocracias electorales. Es decir, que las organizan los propios gobiernos, las manipulan, las controlan, predeterminan quién gana, ellos mismos que se reelijan o sus agentes, ¿no? Y para tener una cara de origen democrático, pero que en su ejercicio cotidiano son absolutamente despóticos. Caso, por ejemplo, Cuba, caso Venezuela, por hablar de casos cercanos. Y el resto de la otra mitad, o la menos de la mitad que quedan, hay toda clase de manipulaciones, todo lo que implica el ciclo electoral, desde las autoridades electorales hasta el día de las elecciones y postelectoral, en todas las partes de ese ciclo electoral, que son al menos 11 partes, de acuerdo con un estudio que ha hecho la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, la John F. Kennedy, el Departamento de Ciencia Política en la Escuela de Gobierno de Harvard, 11 elementos de ese ciclo electoral. En cada uno de esos elementos se introduce, se mete la mano y se tuerce la intención del voto. Es más, ahora recién apenas acabamos de publicar el libro, me reuní con un alto funcionario de un viejo partido, de esos partidos tradicionales colombianos, que me llamó y me dijo, Javier, supe de su libro, yo quiero saber qué es lo que usted está diciendo allí, quiero tenerlo, quiero comprarlo. Y claro, nos sentamos, nos tomamos un café y me dice, pues es que imagínese que yo hace un año hicimos un evento y vino alguien de la registraduría y nos dijo, pero es que al final ustedes los políticos, algunos de los políticos, siguen siendo muy ingenuos, creen que las elecciones se deciden entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, y no, las elecciones se definen de 4 de la tarde a 12 de la noche.
Eso es una farsa electoral. Es una farsa electoral por muchas maneras. Yo les puedo mencionar casos colombianos. De los 123 podríamos, y es parte de lo que promovemos también con este libro, es que haya una pedagogía electoral, que la gente entienda la importancia del voto y que la gente además cuide su voto. Porque si más de la mitad de la gente no vota, pues hacen lo que les da la gana con el ciudadano y con el voto. ¿En qué lugares del mundo es más irregular el proceso electoral? Bueno, pues de hecho, como te decía, más de la mitad, más de casi 90 países del mundo es absolutamente irregular porque son totalmente lo que se llama, y se hace lo que se llama el fraude sistémico. El fraude sistémico es que todo el proceso está corrompido y orientado para obtener unos resultados predeterminados. Un constitucionalista y experto alemán que se llama Dieter Nolen, dice que la clave y la base de unas elecciones democráticas es que se hagan con reglas ciertas y predeterminadas para que se generen resultados inciertos. Digamos que esa es como la ecuación básica. Y en todas las partes donde se manipulan las elecciones es reglas inciertas e indeterminadas para resultados ciertos y predeterminados. Una de ellas, por ejemplo, que se utiliza mucho es lo que se llama, es una expresión norteamericana, se llama el gerrymandering, que la hizo Chávez antes de su última elección, y es que cambian los linderos de los distritos electorales. Aquí llamamos circunscripciones, en otras partes le llaman distritos electorales. Es que, por ejemplo, en una ciudad o en un estado en Venezuela donde era muy fuerte la oposición, entonces trazan una raya por la mitad, dividen para que ese voto mayoritario quede dividido en dos y quede en equilibrio o quede por encima el del oficialismo. Y entonces obviamente el resultado electoral eso es meses antes de las elecciones. En Inglaterra, por ejemplo, acaban de ocurrir hace un mes y medio, elecciones, y por ejemplo el Partido Conservador obtuvo un poco más del 30% de los votos totales y obtuvo la mayoría en el Congreso y pudo hacer gobierno, con una tercera parte de los votos. Y otro partido, un partido nuevo, con la mitad de esos, con 14% de los votos, apenas obtuvo el 9% de escaños. Luego hay, en todas las fases del proceso, hay manipulación. En Estados Unidos, un presidente, por ejemplo, Obama, a nosotros nos contaron el cuento de que Obama había arrasado, y es mentira, porque en la primera elección... Una verdad relativa. Es una verdad muy relativa, porque es que hay que entender el sistema electoral. En Estados Unidos, Obama le ganó apenas por 2 puntos a McCain. O sea, sacó el 51 algo por ciento contra el 48 algo por ciento que sacó McCain. Lo que pasa es que Obama ganó en los estados más grandes, ganó en 25 estados y McCain en 25 estados, pero Obama ganó en los 25 estados más grandes y McCain ganó en los 25 estados más pequeños. Y allá los que eligen al presidente son lo que se llaman los delegados electorales. Entonces, por ejemplo, California, que es el estado más grande en este momento con mayor población, da, no recuerdo si 27 delegados electorales. Y otro estado, Iowa, da 5 delegados electorales. Entonces, y gana por un voto el estado. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si en California por un voto hubiera ganado Obama, se queda con los 27 delegados electorales. Y en Iowa, si McCain gana por un voto, se queda con los 5 delegados. Obviamente, 5 contra 25 o 27, pues es una gran diferencia. Entonces, es lo que genera esas distorsiones donde no hay una auténtica y real representación. Y este libro, pues de alguna manera, lo que intenta es precisamente hacer una pedagogía para la democracia, para que la gente entienda la importancia del voto. La farsa electoral, de Javier Loaiza Ramírez. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para revisar cuáles son los países que excepcionalmente en el mundo pueden presentar una alta integridad
en los procesos electorales. Federico es un joven que todo lo remedia fácilmente. Si hace frío se pone un saco, pero si hace mucho calor enciende el aire acondicionado o se ducha una y otra vez. Tira los papeles en la calle porque para eso hay gente que los recoge. Fede acaba de jugar fútbol y quiere un vaso de agua. Abre la llave pero no sale agua. En ese momento recuerda que cuando lava su carro desperdicia mucha agua. Cuando enciende las luces de su casa nunca las apaga. Cuando se afeita nunca cierra la llave. Y por fin Federico se preocupa por la falta de agua. Agua, mi derecho, mi deber. Una campaña del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Tortuga de barras, guacamayo apagado, mono viajero. No dejemos que estas sean las especies de moda en Colombia. Los animales pertenecen a su entorno natural, no a jaulas y casas para vivir como mascotas. En esta temporada, disfruta la naturaleza de nuestro país y deja que los animales también la disfruten. No les quites su libertad. La gestión ambiental y el cuidado de nuestra fauna es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Autoridad Nacional de Televisión. Este año, 10.000 jóvenes de escasos recursos y con los más altos puntajes ingresaron becados a las mejores universidades del país. Gracias al programa Ser Pilo Paga. Y tú puedes ser uno de ellos. Con Paz lograremos más. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado. Regresamos a Congreso y Sociedad con Javier Loaiza Ramírez, autor de La farsa electoral. ¿Cuáles son, Javier, los países que excepcionalmente en el mundo presentan una alta integridad electoral? Sí, como te contaba ahora, hay unos estudios y hay unas recomendaciones. Uno de ellos es el que lidera Kofi Annan, el ex secretario general de Naciones Unidas, que se llama la Comisión Global para la Democracia, la Seguridad y la Transparencia Electoral, y que vienen tratando de impulsar en el mundo que se construya lo que podría llamarse un estándar de integridad electoral. Integridad implica es que haya transparencia en todas las fases del ciclo electoral. Y entonces, en desarrollo de eso, el proyecto de integridad electoral de la Universidad de Harvard y la Universidad de Sydney vienen haciendo un estudio hace unos 3 años sobre las elecciones nacionales. Y te pongo un ejemplo, en el año 2013, es decir, hace 2 años, hubo 73 elecciones nacionales, es decir, para gobernantes o para congresos. Y de esas 73 procesos electorales, solamente 5 se pueden catalogar de alta integridad electoral. El resto, complicado. ¿De qué países? Estamos hablando de Alemania, Austria, Finlandia, Noruega y Suecia. ¿Es el colombiano un sistema electoral muy deficiente, precario? Muy deficiente y muy precario. Bueno, pues todos sabemos además que el Código Electoral colombiano, tú lo sabes, el Código Electoral es anterior a la Constitución del 91. No se ha reformado y ninguno de los presidentes se ha atrevido a meterle mano. Y como todos eligen y además gobiernan con todas estas fuerzas políticas, pues meterse a reformar las elecciones con las cuales ellos ya se saben elegir y además que les cambiaría las reglas y que les pondría en condiciones de dificultad para reelegirse, es muy complicado. Y uno podría decir, el presidente Santos, en su primer periodo de gobierno, donde tuvo el 95% del Congreso en el bolsillo, se llamaba la Unidad Nacional, no fue capaz de reformar siquiera el sistema electoral colombiano. Un sistema electoral que, por ejemplo, la OEA recomienda para América Latina y en particular para Centroamérica, y Kofi Annan y todos recomiendan que un elemento clave y fundamental es la autoridad electoral, el que aquí llamamos Consejo Nacional Electoral.
es que lo que se recomienda es que el Consejo Electoral o el Tribunal Supremo Electoral sea un tribunal, sea un instrumento de juridicidad autónomo e independiente, y no unos agentes que respondan a los intereses de los partidos mayoritarios. Pues porque en el caso colombiano tienen que hacer campaña entre los congresistas para que los elijan, y luego a favor de quién van a ejercer. Pues de los partidos que los postulan y de los congresistas que los eligen. Y es la hora que no hay un solo sancionado por desbordar los topes electorales en este país. Y cuando uno le pregunta al Consejo Electoral, bueno, ¿y qué pasa? No, es que no tenemos herramientas y no tenemos cómo. Entonces son reglas y normas que de alguna manera son un canto a la bandera, porque no hay, porque es un círculo vicioso, porque está hecho para la farsa y para la trampa. Pero usted tiene una gran propuesta en ese sentido. Sí, la primera es que hay que reformar efectivamente el Tribunal Electoral. Y hay otras propuestas, algunas de ellas no aparecen en el libro, pero en el país hay cosas importantes que deberían hacerse. Por ejemplo, una segunda vuelta electoral para capitales, para las ciudades de más de 500.000 habitantes, ciudades y departamentos de más de 500.000 habitantes, para que haya alguna forma de gobernabilidad y no ocurra lo que ocurrió en Bogotá en las últimas elecciones, donde con un voto electoral de casi 4 millones de personas, el potencial electoral, se elige un alcalde con 700.000 votos, que se cree el dueño de la ciudad y cree que puede hacer lo que le dé la gana, y no tiene ninguna gobernabilidad, no tiene ni siquiera la mayoría en el consejo. Y entonces, por muy interesantes, muy brillantes que fueran sus propuestas, pues es muy complicado. Y no es perseguir al tipo porque fuera de esta o de cualquier ideología. Lo que pasa es que él además llegó peleando con el consejo y creyó que podía hacer lo que le daba la gana. Encima de eso, pues también acaban de presentar unos informes importantes, aunque lo hizo muy mal. Pero entonces, esa es una de las cosas importantes que hay que hacer en el país. Otra, ¿Un organismo internacional? Dime. ¿Sugiere usted también un organismo internacional que vigile las elecciones? No, lo que a nivel internacional se promueve es que haya organismos independientes donde haya también participación de la sociedad civil, porque esa es otra cosa importante, es que si no hay sociedad civil, si no hay clase media fuerte e independiente, mejor dicho, en un país donde la gran mayoría de la gente depende de los puestos y los contratos del gobierno, obviamente, como en este caso en Venezuela, la peor herencia de Chávez, por ejemplo, es que el 30% de los venezolanos está convencida de que no necesita trabajar. ¿Y por qué? Porque el Estado les da y les da y les da con asistencialismo y los mantiene pobres y allí dependientes. Entonces, si no hay clase media, no hay sociedad civil. Si no hay clase media, entonces la gente está dependiendo es del gobierno y de las dádivas de los políticos, no de su propio trabajo, de su propio esfuerzo, de su propia competencia, de su creatividad, de su capacidad de crear empresa. Y entonces, si no hay esa clase media, no se construye sociedad civil. Y si no hay sociedad civil, no hay ciudadanos que entiendan que deben intervenir, escoger a los mejores y que deben cuidar las elecciones. Entonces, la propuesta que hacemos es, el ciudadano tiene que entender y tiene que aprender que el voto es muy importante, es lo único que nos diferencia a los ciudadanos de los súbditos. Y quien no vota, quien regala el voto, quien vende el voto, quien vota distraídamente, quien se deja engañar, quien se deja manipular, está autorizando que lo traten como súbdito, no como ciudadano. Y el súbdito es la condición intermedia entre el ciudadano y el esclavo. ¿Cómo se debe votar? Vamos a hablar en nuestro próximo y último segmento de cómo se debe votar con Javier Loaiza Ramírez, autor de La farsa electoral. ¿Te imaginas un país en paz después de tantos años de conflicto? ¿Te imaginas aprender a vivir juntos? Las personerías en Colombia a través de FENALPER te invitan a ser parte de esta iniciativa, porque es posible un futuro distinto. Graba en un video tus respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Quién soy yo y qué me hace feliz? 2. ¿A qué le tengo miedo? 3. ¿Qué he hecho para que otros colombianos sean felices? Y súbelo a www.reconcolombia.com. Colombia somos todos.
Soy Edison Parra, tengo 19 años, vivo en la vereda de La Escobal, a 40 minutos de Ramirique. Y de mis 11 hermanos, soy el único que ha terminado el bachillerato. A mí me gustaba dibujar desde pequeño porque me siento muy bien. Siempre ha sido mi pasión. Yo soy una persona que siempre sueña y pues entrar a la universidad era uno de ellos. Este año, 10.000 jóvenes de escasos recursos y con los más altos puntajes ingresaron becados a las mejores universidades del país, gracias al programa Serpilo Paga. Todos los jóvenes de Colombia podemos hacer nuestros sueños realidad. La educación no solo es la base para lograr la paz. Para mí, la educación en general es la base de todo. Con paz, lograremos más. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado. Javier Ramírez Loaiza, autor de La farsa electoral, un libro que estamos recomendando a nuestros televidentes, con un estudio muy prolijo, muy completo en muchísimos países de cómo funciona el sistema electoral, que a su juicio, de observador, de analista político, de estratega, es absolutamente irregular. Están prácticamente nuestros gobiernos impregnados de ilegalidad. Javier, ¿cómo debe votar el ciudadano? Mira, eso que estabas diciendo es muy importante. Yo voy a poner un ejemplo. En las elecciones pasadas en Colombia, durante más de 10 meses, en todas las encuestas, más del 50% de los encuestados decía que no iba a votar la reelección. Y eso arrancó como 10 meses en el 52% y fue creciendo leve, imperceptiblemente, como dicen los abogados, ¿no? Poco a poco, hasta llegar al 60 y algo % días antes de las elecciones. Fue tan contundente que en la primera vuelta, el 30 de mayo, el 75% no votó por el candidato presidente, por la reelección, porque el presidente Santos, el candidato presidente apenas obtuvo el 25% de los votos. Y luego, milagrosamente... Lo que usted ha llamado el Milagro Santos. El Milagro Santos. Milagrosamente, en 3 semanas, que creo que es caso único en el mundo. ¿Cómo llegó Santos pasa al poder? del 25 al 51%. Eso yo creo que no hay otro caso, no hay parangón en la historia de política de la humanidad. Pues yo tengo unas hipótesis. Yo digo los centros de estudio, las universidades, las investigaciones, los investigadores, los propios congresistas de la oposición y del propio gobierno y las autoridades electorales deberían... nos están debiendo esas respuestas. Yo aventuro algunas hipótesis, pero son simplemente esas. Primera, la enorme cantidad de dinero que se manejó, que denunciaron, que le llamaron mermelada y que generó que en unos departamentos, por ejemplo, donde en la primera vuelta había votado el 30%, en la segunda vuelta votó el 70%. Y eso es puro dinero, porque son departamentos donde históricamente no ha votado más del 42-45%. Luego fueron estimulados por dinero. O sea, manipulación de los recursos del dinero. Segundo, una manipulación estratégica y mediática, donde de día y de noche nos decían Santos, paz, paz, santo, al estilo chavista, por todos los medios de comunicación, una sobrecarga mediática. Una estrategia de polarización donde decían el otro es un títere y es un guerrero y este sí pues es un tipo muy querido y tal, y encima de eso digo yo también hubo unas amenazas ahí, yo lo llamo un terrorismo fiscal o judicial
amenazando que le iban a meter a la cárcel o que al hijo o a que no sé qué cosa. Entonces todo eso me parece que configuró para producir esa farsa electoral. Y mire, hoy, a menos de un año, a 11 meses, vuelve a estar en índices de popularidad del 24% porque la gente no le cree al señor presidente Santos. Entonces, ¿cómo debe votar la gente? La gente debe votar advertidamente. El voto es secreto, pero es secreto para los competidores por el voto, no es secreto para los ciudadanos. Es que si a mí me gusta un candidato de entre los... Yo primero me tengo que informar. No puedo salir con el cuento de que no hay por quién votar. Eso es una mentira, eso es una falacia. Eso es la posición más cómoda de uno desentenderse y dejar que los otros decidan y al final las consecuencias las voy a pagar yo, vote o no vote, y vote bien o no vote bien. Deben organizarse los ciudadanos. Claro, los ciudadanos tenemos que organizarnos. Entonces, si yo investigo y yo busco y miro que hay un candidato más serio, más coherente, más responsable, que tiene unas ejecutorias y unas realizaciones importantes, que tiene un sentido del compromiso, me gusta, entonces yo te digo, mira, me gusta este candidato, ¿por qué no lo estudiamos? Y hablo con mi familia y con los vecinos y comparto, no diciéndole vote, no, estudiemos y busquemos a ver si ese candidato, y cuando haya un grupo ya de ciudadanos, incluso ir donde ese candidato y decirle, mira, aquí estamos un grupo de ciudadanos, en una población, en un gremio, en una familia, en una universidad. Estamos pensando votar por usted. ¿Qué garantías nos da de que sus propuestas sí están? ¿En qué notaría nos va a firmar? O sea, establecer unos sistemas y unos controles y compromisos y poner en las redes sociales y votar en bloque por ese candidato. No es que por ese no, porque no aparece en las encuestas. Es que uno no se puede dejar manipular de que no tiene chance. Si yo voto por él, tiene un voto más de chance. Es así de sencillo. Y si yo comparto con los demás, entonces hay que crear comunidades y la gente se tiene que meter a la política. No podemos seguir dejando la política en manos de unos mercaderes profesionales que son los que se apoderaron de la política en Colombia y en el mundo. Los ciudadanos, porque es que la política es lo público, es cómo administrar y gestionar lo público, y lo público es lo que es de todos nosotros, y no lo pueden seguir manejando como si fuera el negocio privado de unos cuantos. Y después, al final, por supuesto, hay que cuidar el voto, hay que vigilar el voto, hay que apoyar las misiones de observación electoral internacionales y nacionales e incluso crear brigadas de amigos e irse allá a las 5 de la tarde o a las 4 cuando cierren y llevar los celulares y tomar las fotos y ponerlas en las redes sociales y sumarse a todos los mecanismos de construcción de observación electoral. Es la única posibilidad para garantizar que no se roben los votos, que no cambien las planillas y que luego en el computador de la registraduría no sumen cuando haya 12 votos, simplemente le pongan un cerito para que queden 120 a favor de alguien. Conciencia ciudadana, cultura política, es lo que reclama Javier Loaiza Ramírez, autor de La farsa electoral. Si usted, ciudadano, no se mete con la política sí se va a meter con usted. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad. La siguiente transmisión es financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.